¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si estás aquí porque no sabes que se trabaja exactamente en web, es decir, no sabes el trabajo que hace un programador web en su día a día, no te preocupes porque no eres la única persona. De hecho, suele ser una duda bastante habitual entre, por ejemplo, los alumnos que tienden a venir y a preguntarme, Edu, ¿qué se trabaja exactamente? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana dentro de una empresa? Bien, pues este vídeo viene a resolver esa duda, sobre todo que sepas qué es lo que hacemos los programadores y las programadoras en nuestro día a día. Dicho lo cual, comenzamos. Algo que normalmente ocurre cuando te metes dentro de YouTube es que te darás cuenta que todos son curso de HTML, curso de CSS, curso de JavaScript, vídeos sobre HTML, cómo utilizar un framework, cómo no. Pero la realidad es que muchas veces no sabemos en qué se aplica todo eso que estamos aprendiendo. De hecho, para ponernos en contexto muchas veces es como ¿y para qué sirve esto? ¿Esto dónde se aplica? ¿Cómo funciona? Bien, pues este vídeo te va a resolver todas estas dudas. Y vamos a comenzar por lo inicial. Como ya sabemos, existen una serie de perfiles, que si no sabes exactamente cuáles son esos perfiles, te dejo un vídeo aquí arriba y abajo en la descripción, pero no te preocupes porque dentro de poco haré un vídeo actualizado al año 2021, aunque la cosa tampoco ha cambiado mucho. Pero algo interesante es que cuando entramos en una empresa, y voy a olvidarme de perfiles y de lenguajes, lo voy a explicar para que todo el mundo lo pueda comprender, se trabajan varias cosas. Por ejemplo, una cosa muy sencilla que se tiende a trabajar cuando entramos en algún tipo de empresa, por ejemplo, son el tema de las newsletters. ¿Qué es una newsletter? Por ejemplo, una newsletter en este caso es el típico correo que te llega con resumen, ya sea semanal, ya sea cada 2 semanas, ya sea mensual, y que te dice, oye, estas son las cosas nuevas que tiene mi empresa. Por ejemplo, si alguna vez has comprado, ¿qué te digo yo?, en Amazon, tal vez te llegue un correo cada X tiempo de Amazon diciéndote, tal vez estos productos te puedan interesar. Y es un correo donde vienen una serie de productos teóricamente acordes a lo que tú has comprado previamente. Esa newsletter, ese correo que te llega personalizado, es un correo necesario que tenemos que programar y que muchas veces no se puede hacer de forma visual, sino que se tiene que hacer picando código. Así que cuando somos programadores, una de las cosas es que dentro de una empresa se tiene que trabajar esa newsletter y es algo esencial conocer muy bien cómo se hacen. Por otro lado, también tenemos en otra pieza que es bastante interesante, que son los banners. Cuando hablamos de un banner, cuando hablamos de un display, estamos hablando que... Por cierto, si le das a like y te suscribes, espectacular. Al navegar por internet, y si no utilizas AdBlock, una de las cosas que ocurre es que precisamente en cada página te aparecen como ciertos anuncios. Se lanza una película nueva, aunque ahora está más jodida la cosa, te aparece un anuncio. Buscas en algún tipo de escuela algún curso y solo te aparecen anuncios de ese tipo de escuelas. Bueno, pues esos banners, esos pequeños anuncios que aparecen ya sea en una parte superior, ya sea en formato cuadrado, ya sea en los laterales de una web, esos banners también se trabajan y de hecho es algo que se tiene que programar. Muchas veces se puede programar a mano u otras veces se puede utilizar programas, por ejemplo, como un programita que tiene Google que sirve precisamente para hacer banners, solo y exclusivamente para hacer banners. Entonces es algo que también tendemos a utilizar en nuestro día a día. Por otro lado, también existen las denominadas landing page. ¿Qué es una landing page? Una landing page es una página que lo único que contiene es un formulario dentro y la intención es la de convertir un usuario que no está registrado, pues que el usuario se registre y que la empresa ya tenga el dato, el email. Esto, por ejemplo, es bastante habitual y es una técnica que utilizan muchos los cursos de tipo, oye, compra un curso que va a solventar tu vida, ¿no? Y en ese curso lo que hacen es, métete en una masterclass y dame tu email. Pues esa página de masterclass, dame tu email, eso es una landing page. Y estas 3 piezas no son poca broma. ¿Por qué son tan esenciales estas 3 primeras piezas? Por una razón muy sencilla. Cuando habitualmente estamos trabajando dentro de una empresa y vamos a poner un tipo de empresa muy concreta, agencias de publicidad, las marcas necesitan primero llegar al cliente, captar la información del cliente, es decir, nosotros navegamos por internet y la empresa o la marca tiene que captar nuestra atención. Para eso se hacen los banners. Por cierto, si le das a like y te suscribes, espectacular. Por otro lado, cuando un usuario hace clic en un banner, habitualmente nos puede llevar a una landing page, la cual nos permite en este caso registrar a un usuario. Y en el momento en el que ya tengamos un usuario registrado, es decir, ya tengamos su email, un usuario que antes no existía, ahora de repente ya existe y ya le podemos poner nombre, a ese usuario en concreto
¿Cómo podemos mantenerle actualizado de las noticias? Con unas newsletters. Por lo tanto, estas son las 3 piezas básicas que habitualmente se trabajan en muchas empresas, pero donde más se trabajan son en agencias de publicidad, precisamente porque es el canal básico de captación de cliente. Por lo tanto, ten en cuenta que si estás estudiando programación web y vas a meterte dentro de una agencia de publicidad, seguramente las primeras cosas que te vayan a pedir sean banners, landing pages y newsletters, porque son 3 piezas que están conectadas. Ojo, esto no solo son exclusivos de las agencias de publi, también pueden darse en una consultora o también puede darse en cualquier empresa, porque por supuesto, como programadores, nosotros podemos estar contratados dentro de una empresa y hacer el mantenimiento de la web, hacer los cambios necesarios en la web o hacer los cambios necesarios, por ejemplo, dentro de las newsletters. Es decir, Fundación Telefónica, por ejemplo, tiene habitualmente una agencia de publicidad contratada, si actualmente no lo tiene de forma interna, gente que lo que hace es cambiar el contenido de las newsletters para poder enviarlas. Por lo tanto, algo normal que suele ocurrir, y depende sobre todo de qué empresa entres, pero hablando principalmente de las agencias de publicidad y de ciertas empresas, puedes estar trabajando esas 3 piezas básicas. También hay que tener en cuenta que como programadores tendemos a trabajar otro tipo de piezas u otro tipo de proyectos, por así llamarlo. Por un lado, nos encontramos las páginas web que son hechas, por ejemplo, en WordPress, es decir, una marca tiene una página web en WordPress o una marca quiere su página web y desea WordPress. Bien, pues lo que nosotros hacemos es programar, o mejor dicho, utilizar WordPress para generar esa página web. Pero algo interesante es que muchas veces las empresas necesitan conectar esos datos con otro tipo de base de datos, como podría ser, por ejemplo, Navision, depende del tipo de empresa. Entonces, como programadores en nuestro día a día también hacemos creación de páginas web. La gran mayoría de veces, muchas veces, es con WordPress. Por cierto, si le das a like y te suscribes, espectacular. Y otras veces es una creación de WordPress pero conectándolo con diferentes servicios. Por ejemplo, con sistemas automáticos donde la empresa guarde la información de una manera muy concreta o con otro lenguaje diferente. Así que ahí es muy interesante no solo comprender cómo funciona WordPress, sino también cómo leer bases de datos o cómo hacer llamadas y peticiones a otros servicios dentro de la propia empresa. Y también lo que se tiende a hacer es un mantenimiento. Por ejemplo, dentro de las agencias de publicidad es muy habitual que pequeñas startups vayan, por ejemplo, para montar su propia tienda online o para que vaya a montar su página básica. Y esta página básica, una de las cosas importantes es que habitualmente siempre se trabaja en WordPress. El mantenimiento, por supuesto, también se debe de encargar o habitualmente se le encarga a la agencia de publicidad poco a poco. Pero, por ejemplo, en consultoras existen como 2 grandes caminos. El primer camino son consultoras donde vas a estar haciendo páginas web, una página web a la semana a fuego, es decir, que vamos a estar trabajando todos los días páginas web, montadas por ejemplo en WordPress o también muchas veces hechas a mano, aunque a día de hoy cada vez es más extraño. Y el segundo punto interesante dentro de una consultora es, en este caso, la creación de aplicaciones, donde aquí es donde entramos dentro de lo que habitualmente se denominan frameworks, ya sea Angular, ya sea React, ya sea Ionic, ya sea Flutter, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué trabajamos los programadores habitualmente en nuestro día a día? La primera cosa que trabajamos son newsletters, banners y landing pages. Por otro lado, también creamos páginas web picadas desde cero, aunque suele ser la versión menos habitual. Actualmente casi siempre se tiende a montar habitualmente un WordPress para cualquier tipo de cliente. También hacemos mantenimiento habitualmente de páginas web ya existentes y sobre todo algo muy importante es la generación de aplicaciones, dependiendo en qué sectores, habitualmente consultoras, para diferentes empresas. Por lo tanto, haciendo un resumen rápido, que sería nos encontramos precisamente con todas estas piezas: banners, newsletters, landing pages, páginas web y aplicaciones. Y ojo, estas no son las únicas piezas que podemos trabajar en nuestro día a día, puesto que, como ya he comentado, también tenemos mantenimiento de cosas, de proyectos, de páginas web que ya existen. Pero eso depende mucho del tipo de empresa. Por lo tanto, cuando estés estudiando programación web, por ejemplo, o desarrollo web en HTML, CSS, JavaScript, frameworks, ten muy en cuenta que no es lo mismo ir a una consultora que ir a una agencia de publicidad que meternos dentro de una empresa a hacer un mantenimiento propio.
porque a lo mejor estás aprendiendo React cuando en verdad dentro de la empresa vas a mantener un solo WordPress. Así que espero que este vídeo te haya gustado. Por aquí te voy a dejar un vídeo, una lista de reproducción y un vídeo que te van a gustar seguramente, y si haces clic aquí en mi Gepetto, pues seguramente te suscribas. Así que hazlo, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Crook! ¡Suscríbete aquí!